Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Son hechos sobre los que vamos a profundizar, partiendo, como les planteábamos precisamente, del contrato. Si este fue el punto de partida, vamos a ver qué dice María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Abogada, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Yo creo que el contrato es la prueba, digamos, la materialización de los planes que Juan Guaidó y quienes lo apoyan han trazado para Venezuela. Debemos recordar que en este contexto, cuando en el 2001 cambia la política exterior de los Estados Unidos a partir de las Torres Gemelas del 11S, se inicia todo un estudio doctrinario de la doctrina militar norteamericana y surge la revolución de los asuntos militares. Dick Cheney allí plantea que como la guerra está tan mal vista en la opinión pública norteamericana y se pierden votos, simple y llanamente ellos deciden tercerizar la guerra, privatizar la guerra. Y allí se crea Blackwater, y allí se crea mucha compañía, Halliburton, por cierto, que tiene contratos hasta por 150 mil millones de dólares con 50 mil personas, además pagándole. Son compañías de mercenarios, pero que además se encargan no solamente de hacer la guerra, la tercerización de la guerra. Eso es normal, porque cambió esa doctrina y quien la impuso fue Bush, quien la impuso fue Dick Cheney. Si nosotros entonces analizamos ese formato, ¿quién puede estar copiando este formato en este momento? ¿A quién le conviene además que fracase una operación como esa para Venezuela? A Trump, bueno, yo tengo mis dudas, la verdad, porque Trump cuando asumió, por ejemplo, lo que hizo en Irán con Soleimani, él dijo, fui yo, y le mandé un dron y se acabó. Entonces, yo creo que hay mucho detrás, porque además internamente en los Estados Unidos hay una pugna abierta entre los sectores que representa Trump, que es una nueva élite que está confrontando a los globalistas. Eso es así, es el Estado profundo, el Estado oscuro que está encargado de trabajar con narcotráfico, con el dólar fiat que no tiene ningún respaldo. Trump está planteando, por ejemplo, el patrón oro. Eso no se dice cuando tú haces los análisis. Entonces, el análisis no puede ser blanco y negro porque hay matices en el medio. ¿Crees que hay mucho más por saber? Sí. Y si nos remitimos a los firmantes del contrato, tal vez encontremos allí más razones. Claro, porque cuando tú analizas quiénes firmaron el contrato, primero son mercenarios. Segundo, ¿quiénes están detrás de esa empresa? Generalmente los demócratas o republicanos que representan al Estado profundo. Si nosotros vemos con quién se está aliando en este momento, el embajador de facto que Guaidó planteó para Estados Unidos, se está reuniendo con el contrincante de Trump, no con Trump. Se está reuniendo con Biden. ¿Quién está proponiendo pacificar Venezuela? Eso sí, sin Maduro. Biden. Es decir, no es blanco y negro. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace el análisis, porque quien propone la estrategia de la tercerización de la guerra es Dick Cheney, es su grupo, es Clinton, es Obama, es Bush, son esa gente, que además son enemigos jurados de Trump. Tan enemigos jurados de Trump son que trataron de hacerle un impeachment, o no fueron ellos los que trataron de hacerle un impeachment a Trump y Trump salió librado. La batalla de Trump en este momento, ahorita, en términos electorales, si nosotros leemos la realidad norteamericana, es contra China, porque su mayor contrincante en términos comerciales y quien le quitó la hegemonía económica y comercial a Estados Unidos fue China. Entonces la acusación de Trump en este momento es llevar a China a tribunales, cobrarle incluso a China porque lo acusa de que de Wuhan sale el coronavirus y además pedirle indemnización. ¿Tú te imaginas que ellos logren una cosa como esa a su contrincante comercial
que los ha puesto casi que de rodillas, que desindustrializaron ese país porque la mano de obra barata de China se llevaron las industrias para allá y tengan que regresar las industrias a los Estados Unidos. ¿De verdad alguien cree que Trump puede perder en ese escenario? Yo no lo creo, la verdad. O sea, en mi análisis, digamos, muy... viéndolo complejamente, yo no lo creo. Desde una visión yo lo estoy viendo desde arriba, incluyendo el proceso de elecciones internas de Estados Unidos. Eso no es casual. Lo de Venezuela, venir a Venezuela para fracasar y endilgárselo a Trump no es casual. O sea, de verdad yo no tengo ninguna duda desde mi punto de vista de que hay algo más. Sí, y detrás. ¿Crees que hay alguien de la Casa Blanca, alguien dentro del mismo gobierno que claro, sí debería saberlo? Por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos no es homogéneo. En Estados Unidos en este momento hay 2 FBI, 2 CIA. ¿Por qué? Porque Trump no confía en esos cuerpos de seguridad y ha armado paralelamente sus propias estructuras. Allí hay una batalla campal, una guerra fría que se está dando, una guerra civil fría dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, el tema del contrato, eso sí me llama poderosamente la atención porque esta gente está tan segura de que podían cumplir con su palabra. Yo leí hoy el anexo en español ya lo tenemos. Y estaba leyendo el anexo antes de venirme. El anexo tiene unas perlas como esta. El contrato es a 465 días. El contrato prevé sacar a Nicolás Maduro, extraer a Nicolás Maduro, sacarlo del poder, poner a Guaidó como presidente, o sea, sin que lo eligió el pueblo de Venezuela. Pero además de todo eso, dice que una vez que se cumpla eso, si hay alguna inestabilidad, ellos van a confrontar la inestabilidad dentro del país para pacificarlo. Es decir, nos vas a traer la guerra, firmaste un contrato, además por motivos innobles, por motivos que son ilegales, porque, Dios mío, ¿quién puede firmar un contrato para que le hagan la guerra a su propio país? O sea, el señor Juan Guaidó llegó a tal punto, esa pústula, porque no se le puede llamar de otra manera, esa pústula que lamentablemente dice ser venezolano y que no merece ser venezolano, firmó un contrato, no solamente para derrocar, para llevarse al presidente Nicolás Maduro o para asesinarlo, sino para traer la guerra a su propio país con tal de ser presidente de la República de Venezuela, sí, de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí hay algo que además llama la atención, abogada. Todos desestiman, incluso el propio Guaidó, de qué está hecho las fuerzas militares y las fuerzas populares de Venezuela. Sí. Yo creo que no es que lo desestiman, fíjate. Yo creo que ellos han hecho un trabajo de horadar en el honor militar. Ellos han hecho un trabajo previo, es lo que se conoce como la guerra blanda. Es decir, ellos han ido ablandando al objetivo blanco, en este caso Venezuela, y a sus fuerzas armadas para doblegarlas. Y han conseguido que un factor importante o un factor allí que uno tiene que revisarlo con mucho cuidado, se haya pasado con ellos, incluso haya entrado como mercenario, porque a ellos les están pagando por eso, traicionando su propia tradición. Bueno, no histórica. Les han pagado porque lo que dice precisamente el que encabeza la operación que está en Colombia, que no le pagaron. Dice que no le pagaron. Yo creo que bueno, tenían que dar un adelanto y que no se lo dieron. Yo te voy a contar, yo he escuchado cosas tan inverosímiles como decir que pueden demandarlos ante un tribunal en Estados Unidos. Sí. Pero recordemos por qué. A mí me preocupa enormemente que cualquier tribunal vaya a dar por cierto o vaya a dar claridad a un contrato como ese, le vaya a dar validez a un contrato como ese, porque el motivo del contrato es innoble, el motivo del contrato es ilegal desde todo punto de vista, porque además estás violando la propia Carta de la ONU, que hoy no sirve para nada porque simple y llanamente la ONU es un parapeto que le sirve a otros intereses y no a los intereses de los países soberanos, pero tú estás violando todo el estamento del derecho internacional con un contrato de ese tipo. Pero no solamente eso, no es el motivo, es que en Estados Unidos, después que modificaron la doctrina de guerra,
ellos permiten la tercerización de la guerra, pero además, si eso está autorizado por el Departamento de Estado, es válido. ¿Qué te parece a ti eso? Entonces, nosotros no sabemos si eso está aprobado por el Departamento de Estado, esa operación. Recordemos además que Trump está, como te dije, está rodeado. Entonces, no sabemos hasta qué punto llega el ataque interno y cómo se refleja eso hacia nosotros. Porque para ellos ese contrato es válido, te cuento. Hay una versión en inglés firmada por Guaidó, que es la que aparece en los medios de comunicación, sí, y la versión que acaba de aparecer, que está en español, que la firmaron la contraparte, la contratista, que es lo que se estila. Se hacen 2 mismos ejemplares, me explico, sí, a un mismo tenor, a un solo efecto, sí, pero en 2 idiomas. Uno en inglés y otro en español, porque estos tipos yo creo que no saben ni machucar el inglés. Ahí está, uno oye a Guaidó y ni siquiera sabe machucar el inglés. No sé cómo va a ser presidente para recibir las órdenes desde de donde las recibe, para cumplirle las órdenes a quien se las dé desde Estados Unidos. El presidente esta noche, a través de Telesur, en la entrevista que nos entregaba, él decía, cuando le preguntaba a Gestoso sobre si había alguna comunicación, algún contacto con el gobierno de Estados Unidos, él dice que a partir del 3 de mayo el contacto, no un diálogo por el contacto, quedó mute. El contacto no existe, el contacto se acabó. ¿Qué tendrá esto que ver? Bueno, porque yo creo que probablemente haya más detrás de esta operación. Porque uno de ellos declara que eran 90 personas y han atrapado 23. Sí. Es decir, cuando tú vienes en una avanzada para invadir, tú debes contar con un punto logístico internamente. Quizás no se ha develado la operación completamente. Y por eso hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque necesariamente después del coronavirus, la economía y el mundo no va a volver a la normalidad ni va a ser igual. Porque mientras nosotros estamos confinados en nuestras casas, los grandes poderes siguen haciendo sus negocios en el mundo. China va a lanzar una moneda digital, hay un acuerdo entre Trump, Xi Jinping y Putin para probablemente una moneda digital respaldada en commodities y además en blockchain. Eso desde el 1 de abril. Se supone que va a comenzar en septiembre. Si eso es así, aquí la economía va a cambiar y vamos hacia la economía real. ¿Qué significa esto? Que quien tiene recursos tiene poder. ¿Y qué crees tú que es Venezuela? Y entonces de nuevo entra Venezuela. ¿Y quién crees tú que es, claro, como decimos en criollo, quién crees tú que tiene además la posibilidad de disuadir a través del respeto? Es decir, pues nadie está diciéndole a Trump, mira, ríndete y queremos acabar contigo. No. Usted me respeta. Mis recursos son míos y usted, si quiere hacer negocio conmigo, me los paga. Y me los paga al precio que es. Y no me ponga zancadilla. ¿Quién crees tú que está detrás? ¿Quién puede tener poder para negociar si viene, por ejemplo, una moneda digital con respaldo en commodity? Venezuela. Entonces, ¿quién crees tú que está detrás de los recursos de Venezuela? Bueno, aquellos que ya se les agotó el negocito de seguir emitiendo dólares sin respaldo, la Fed, que además son dólares apoyados en el narcotráfico. La economía hoy en el mundo funciona, esa economía bancaria funciona gracias a la grasita del narcotráfico. Entonces, si nosotros vemos el ataque o lo que está sucediendo en el contexto mundial, nos vamos a dar cuenta que están pasando muchas más cosas y que Venezuela está en el centro de esa disputa. Muchas más cosas que pasan en tiempo de pandemia. Para despedir la abogada, sobre Colombia, porque los campamentos donde estaban estos mercenarios, dice uno de ellos que eran aproximadamente 3, donde habían 20 personas aproximadamente también, porque no, las cifras no las entregan exactas, pero sí en Colombia. Y resulta que dentro de Colombia tampoco hay normas claras sobre la presencia de ilegales o legales fuerzas extranjeras en el país. Claro. Es decir, hay una gran porosidad sobre lo que se conoce en Colombia como la seguridad privada, por ejemplo. Claro, en el caso de Colombia, Colombia copia el modelo norteamericano. Colombia responde a los intereses de ese Estado profundo, lamentablemente,
porque ese Estado profundo se alimenta del narcotráfico y Colombia se lo suministra. Yo creo que en Colombia incluso en este momento debe haber un problema muy serio entre esos que están, esa oligarquía que está trabajando con el narcotráfico y una oligarquía que quiere ir hacia otro tipo de economía. O sea, ahí también internamente hay un conflicto. Y lo más cumbre de todo esto, para culminar la idea, es que Colombia soporta 13 bases en su territorio. Es decir, ¿cómo no podemos saber qué hay y qué no hay allí? Ellos permiten incluso que esos marines y que ese ejército funcione libremente y no hay castigo. Así que a mí no me extraña que estén funcionando. Ahora, lo peligroso es que Colombia está cometiendo un delito de lesa humanidad. Está cometiendo el delito de agresión, mejor dicho, según el Estatuto de Roma, porque está prestando su territorio para dañar a otro, para agredir a otra nación o para invadir a otro Estado. Aquí hay algo que además quiero conocer su análisis, abogada, y tiene que ver con las posturas diplomáticas. Ayer el presidente Trump decía, no estoy al tanto de esto, sin embargo, ahí vamos a ir por nuestros dos norteamericanos, ¿no? Después también lo decía Pompeo. Claro, sin embargo, el pasado lunes, han pasado ya más de 72 horas, la Cancillería colombiana dice que no tiene nada que ver en el asunto. Así que, de alguna manera, Estados Unidos la deja sola. Claro, le sacaron la alfombra, pero es que además también le sacó la alfombra a Guaidó. O sea, cuando tú haces la lectura de todos los elementos que juegan alrededor de todos estos hechos, uno puede interpretar que le sacaron a Guaidó la alfombra. Simple y llanamente te dejaron solo porque eres tan incompetente que ni siquiera firmando un contrato eres capaz de cumplirlo. Es un incompetente, ¿me explico? Es un incompetente. Ahora, con respecto a Colombia, bueno, no me extraña porque inclusive Trump ha dado algunos elementos en el análisis que nos permiten ver que debe haber allí una diferencia sustancial con el presidente de Colombia por el tema del narcotráfico. Trump lo acaba de acusar de que él, en vez de ayudarlo con el tema para que no sigan dañando a la sociedad norteamericana, produce más droga. O sea, allí hay elementos que nos permiten en el discurso entender que no es lineal y que no es blanco y negro lo que está sucediendo, que hay muchos factores jugando alrededor de todos estos hechos. Ahora, el tema es que, bueno, nosotros estamos en el medio de la diatriba, Venezuela está en el medio de la diatriba, y a nosotros nos corresponde jugar con honor, con dignidad, protegiendo la soberanía y diciéndole, mire, para acá no se meta. Y frustrando todos estos ataques. Absolutamente. Muchas gracias, abogado. Un placer como siempre. Muchas gracias. A ti. Muy Quedan amable. muchos atos aún, muchos cabos aún por atar. Sí. Muchas gracias.